Esta esposa y madre fue acusada de intentar contratar a un sicario para matar a su esposo, pero los fiscales dicen que no era un asesino encubierto como en las películas a quien ella buscó. Dijeron que era un menor de edad a quien ella quería convencer para que la sacara de su matrimonio eliminando a su esposo, un menor que estaba preso y a quien ella le enseñaba inglés tras las rejas. Ahora, si eso no fuera lo suficientemente impactante, la situación sube de nivel, porque, además de eso, también le envió a este chico fotos explícitas de ella misma y tuvo contacto sexual con él. Y el jurado en su caso acaba de llegar a un veredicto impactante. Tenemos mucho que analizar en este caso, en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Existen varias formas de terminar un matrimonio, como el divorcio o una separación amistosa, aunque ninguna es fácil. Pero hemos visto en muchas historias de crímenes reales que alguien piensa que su salida podría ser contratar a alguien para matar a su pareja. Los fiscales del pequeño condado de Adair, Kentucky, dijeron que Elena Barden, de 27 años, tomó esa decisión a principios de este año. Ahora, Elena era maestra en el sistema de escuelas públicas y estaba asignada para ayudar a jóvenes que pasaban tiempo en un centro de detención juvenil local, personas que enfrentaban cargos. Es un trabajo admirable, y también parece que era una persona muy admirable fuera del trabajo. Parecía ser una esposa amorosa, subía videos a TikTok sobre sus citas con su esposo y también era mamá. Y se aseguraba de que la gente supiera cuánto amaba a su hija. En esta publicación dice, mi niña. Se publicó el 27 de marzo de este año. Fue ese mes de este año. Sin embargo, comenzó una investigación sobre Elena Barden que destrozaría esa imagen admirable que tenía tanto en el trabajo como en casa. Los investigadores dijeron que estaban haciendo una revisión de rutina en el centro de detención, solo buscando contrabando, cosas así, de los jóvenes que estaban pasando tiempo tras las rejas. Y durante esa revisión de rutina, encontraron en uno de los menores lo que llamaron materiales explícitos. Algunos de esos materiales explícitos eran de Elena Barden. Este chico, en quien encontraron los materiales explícitos, era el mismo al que ella le estaba dando clases como maestra de inglés tras las rejas. Una investigación adicional encontró que, cito, Barden había sometido al menor a contacto sexual ilegal y le proporcionó imágenes sexualmente explícitas de ella misma. Pero no solo la policía estatal de Kentucky acusó a Barden de tener contacto sexual con este chico y de enviarle fotos explícitas de ella misma, también dijeron que Barden, cito, solicitó a un menor en el centro de detención juvenil de Adair que matara a su esposo. Ahora, eso es sorprendente cuando solo echas un vistazo a sus redes sociales. Facebook, TikTok, parece tener un gran matrimonio, pero sabemos que las redes sociales solo muestran una parte. La última publicación de Barden en redes fue el 28 de marzo junto a su hija. El 28 de marzo es importante porque fue un día después de que la policía halló esas imágenes explícitas en la instalación. No está claro si ella sabía lo que el personal había encontrado relacionado con ella en el momento en que publicó esta imagen. 4 días después, el 2 de abril, la Policía Estatal de Kentucky arrestó a Barden. Fue acusada de solicitación de asesinato, abuso sexual en primer grado y distribución de material obsceno a un menor. Su juicio acaba de ocurrir este mes. Y si piensas en la línea de tiempo, quiero decir, fue bastante rápido comparado con otros juicios bastante serios que seguimos aquí en Ley y Crimen. Todo esto se desarrolló en marzo y abril, y aquí está ella con un juicio de 2 días, en septiembre de 2025. En ese juicio, los fiscales dijeron que Barden le dijo al niño que quería matar a su esposo, o que tal vez uno de los amigos del niño en Louisville, Kentucky, podría hacerlo. Esto es según el periódico The Lexington Herald Leader. Ahora, el motivo que argumentaron fue que Barden quería salir de ese matrimonio, pero no quería dividir sus bienes con su esposo en un divorcio, y no quería compartir la custodia de su hija de 5 años. El periódico escribe que el menor estaba en la cárcel acusado de asesinato. Tenemos reportes de cosas que Barden le dijo, halladas en cartas y un diario obtenidos por los investigadores durante su investigación. Una de las cosas que ella escribió en una carta, según informes, fue: sé que dices que te encargarás de él,
Pero, ¿no debería hacerlo alguien más para quitarte la sospecha? Barden también escribió en un diario que el chico, cito, hacía comentarios verbalmente y por escrito sobre, cito, deshacerse de mi esposo. Yo le preguntaba qué quería decir. Él siempre era muy insistente en que si alguna vez volvía a hacer algo criminal, lo haría solo. El líder de The Times escribe que el abogado defensor de Barden, sin embargo, vio todo esto y dijo que cualquier tipo de solicitud de asesinato que estuviera ocurriendo, todo eso, era una broma entre un maestro y un estudiante. Quizá cruzó una línea ética, pero la defensa negó totalmente que intentara contratar a un sicario para matar a su esposo. Las cartas sobre matar al esposo de Barden dijeron que nunca se tomaron en serio. El periódico informó que el menor declaró ante el jurado que creía que Bardeen hablaba en serio sobre matar a su esposo, pero que nunca pensó hacer algo al respecto. Quiero decir, es importante señalarlo. Él enfrenta un cargo de asesinato. Está tras las rejas. No está claro si alguna vez saldrá de la cárcel o cuándo lo haría. El abogado de Barden también parece haber atacado la credibilidad de este testigo menor de edad en el estrado. Argumentó ante el jurado que este chico manipulaba a su maestra tanto como, supuestamente, ella a él. Es difícil sostener ese argumento, pero en estos casos los abogados defensores adoptan esas posturas esperando influir en el jurado. Ahora, cuando se trató de la parte sexual de esta relación, los fiscales presentaron fotos explícitas que Barden le envió a este chico. De hecho, dicen que ella fue a Walmart para revelarlas. También hay videos de cámaras de seguridad donde se ve que entra a la celda del chico, aunque eso está prohibido por las reglas del centro de detención. Los detectives también leyeron casi 140 páginas de cartas que Bardeen le envió a este chico, muchas de las cuales, según se informa, incluían lenguaje explícito y fantasías sexuales de esta maestra, pero también explicaban contacto sexual real con el chico. Y según se informa, el chico confirmó todo eso cuando testificó. Ahora, este juicio duró 2 días y el jurado regresó con un veredicto impactante. Barden, esta mamá, esta esposa, esta maestra de inglés, fue declarada culpable de un cargo de abuso sexual en primer grado y de un cargo de transacción ilegal con un menor por distribución de material obsceno a un menor. Pero aquí es donde las cosas se vuelven impactantes, porque cuando piensas en las fotos explícitas, si las tienen, es increíblemente claro lo que realmente hizo con este menor. Pero cuando fue acusada de intentar que un joven en un centro de menores matara y no a su esposo, el jurado la declaró no culpable, tal vez aceptando que parte de su comunicación con este chico era una broma. Quizás el chico dijo que nunca pensó hacerlo ni matar a su esposo, lo que pudo influir en el jurado. Barden, aunque fue absuelta del cargo más grave, aún podría pasar mucho tiempo en prisión, como desean los fiscales. Enseguida te digo cuánto tiempo recibirás. Pero si en realidad quería que su matrimonio terminara, el Times escribió después que su esposo solicitó el divorcio en mayo de este año y también pidió la custodia total de su hija. Sobre la sentencia, los fiscales solicitan hasta 14 años de prisión. Así que esta exmaestra, ahora exesposa y pronto reclusa, está programada para recibir su sentencia en noviembre. Muy bien, y ahora nos acompaña para hablar un poco más sobre esto el abogado defensor penal Juan Díaz. Gracias, como siempre, por tomarse el tiempo de estar con nosotros aquí en Ley y Crimen. Y entonces tienen los mensajes que supuestamente ella envió diciendo que quería que este menor matara a su esposo, pero fue declarada no culpable. ¿Qué opinas de eso? Gracias por invitarme, Chris. Este caso es inusual porque la fiscalía solo lo presentaría si creyera tener pruebas suficientes para convencer al jurado, más allá de toda duda razonable, de que ella intentó contratar a este menor para matar a su esposo. Entonces lo que vemos es que el jurado fue muy reflexivo. Deliberaron sobre esto y pudieron descartar algunos de los cargos basándose en el testimonio que escucharon. Ella aún fue declarada culpable de delitos graves, pero el caso principal en su contra presentado por estos fiscales fracasó. Y parece, por lo que he leído, que el enfoque de la defensa respecto a los mensajes sobre supuestamente querer que este menor, que está tras las rejas en este centro de detención juvenil, haga que él o uno de sus amigos vaya y elimine a su esposo para salir de este matrimonio.
Y la defensa parecía ser que ella nunca habló en serio sobre eso. ¿Qué tan efectivo es ese argumento? El de solo estaba bromeando, en casos como este, donde podrías tener una prueba como una nota, o algo así que diga que alguien realmente quería hacerlo. Correcto. Bueno, en este caso fue efectivo y el equipo de defensa pudo convencer al jurado de que no debían tomarlo en serio. Y por supuesto eso es un golpe para la fiscalía. Pero de nuevo recuerden, ellos sí pudieron determinar que a sus ojos ella era culpable de, ya saben, crímenes de deshonestidad, crímenes que involucran cosas como, ya saben, enviar el material a los menores, la participación con el menor. Así que el jurado pudo al menos hacer algún tipo de distinción ahí. Pero la idea al final del día de que la defensa pueda decir, miren, no se tomen esto en serio. Ella solo, ya sabes, es solo como, esto es un intercambio humorístico entre la acusada que trabaja en la instalación y estos internos juveniles, los jóvenes, los chicos en detención. Quiero decir, eso debió haber sido muy efectivo a los ojos del jurado porque, aunque pudieron condenarla, todavía tenían dudas. Todavía tenían la creencia de que lo que decía la defensa era cierto. Recuerda, ella no testificó ni llamaron a otros testigos. Así que esto se basó únicamente en desmenuzar el caso de la fiscalía. Porque, como dices, aquí tenemos a alguien de quien hay pruebas de que cruzó toda clase de límites éticos y legales al tener contacto sexual con un menor. Ella enviaba estas notas, eran unas 140 páginas. Vi en el periódico que hasta el detective se sonrojó al leerlas. Mensajes que ella le enviaba al chico por ser tan explícitos. Parece que tenían algún tipo de motivo. Creen que ella quería salir de su matrimonio, pero no dividir los bienes, ni tener que compartir la custodia de su hija. Así que parecía que, en muchos casos, es aquí donde normalmente se llega a un veredicto de culpabilidad. En casos como este, sin embargo, donde ves este tipo de decisión dividida, ¿qué tipo de jurado suele entrar? O sea, ¿qué dice eso sobre este grupo de personas que vieron eso? ¿Y qué tan común es realmente ver que un jurado pueda distinguir entre de qué se le acusa aquí y de qué es realmente culpable aquí? Sí, es un punto interesante, Chris. Y estoy recordando los quizá 1000 juicios con jurado que he hecho en mi carrera. Y cada vez lo que noto, y siempre es lo mismo, un jurado es muy... se toman su trabajo en serio. Está bien. Puede que no te guste el resultado, ya seas fiscal o abogado defensor, pero los miembros del jurado, ya sabes, este es su trabajo. Se reúnen, ya sabes, son 12 personas o 6 personas o la cantidad que sea, que no se conocen entre sí y se juntan y se les da esta tarea. Su tarea es sentarse y escuchar la evidencia que a menudo resulta muy perturbadora. Y entonces tienes situaciones donde personas que son extrañas entre sí se sientan en un cuartito, ven videos, escuchan testimonios perturbadores y observan al acusado en la mesa de defensa. Al final del día se toman su trabajo en serio. Y muchas veces no he estado de acuerdo con sus veredictos, pero nunca he pensado que los miembros del jurado en mis casos no se tomaran su trabajo en serio. En este caso de Kentucky, lo que vemos es un jurado que sí se tomó su trabajo en serio. Se sentaron y analizaron el caso de la fiscalía, concluyendo que creían en algunas partes. No creemos en otras partes de esto. Aunque los hechos son perturbadores e involucran acusaciones con un menor en el centro de detención juvenil, pudieron decirle a los fiscales que básicamente no lo tenían, no nos lo probaron, y tomamos nuestro trabajo en serio, revisamos la evidencia y pudimos absolverla de algunos cargos graves. La línea de tiempo de esto, desde la investigación hasta el veredicto, pareció muy rápida porque fue en marzo de este año, a finales de marzo, cuando descubrieron estos materiales explícitos. 4 días después, en abril de 2025, la arrestan. Aquí estamos. El juicio dura 2 días en septiembre para decidir si es culpable. ¿Qué opinas? Parece rápido. ¿Qué piensas del tiempo que dieron? Sí, es rápido. Quiero decir, las jurisdicciones varían en cuanto a la cantidad de casos que tienen, pero esto en particular sí parece un proceso rápido para el caso de la fiscalía. Y luego, por supuesto, el jurado no tardó mucho en regresar con su veredicto. Quiero decir, ellos ya tenían una idea de lo que querían hacer antes de entrar, obviamente escuchando las pruebas.
Pero probablemente, según mi experiencia con este tipo de casos y situaciones con jurados, mi suposición es que entraron a deliberar con cierto escepticismo, al menos sobre el caso de la fiscalía, porque pudieron analizarlo y decir, vamos a absolverla de estos cargos. Así que mientras se presenta la evidencia, mientras se desarrolla el caso, ellos están siendo escépticos. Y este juicio duró solo 2 días, lo cual creo que, para algunas de las historias de alto perfil de las que solemos hablar, estos son juicios que suelen durar mucho tiempo. Brian Koberger habría durado 3 meses. Sean Diddy Combs, ese también se determinó que fue un juicio bastante largo, mucho más que solo 2 días. Son situaciones distintas, lo entiendo, pero ¿qué factores determinan la duración real de un juicio? Y en este caso, solo 2 días. Bueno, ambas partes hacen una estimación para el juez. La fiscalía revisa cuántos testigos tienen y cuál es el tipo y nivel de testimonio. Hay muchos videos, hay muchas fotografías, y esto ya sabes, en casos que involucran cosas como homicidio, por supuesto, vas a tener muchos informes de autopsia y fotografías. Y tú, o sea, este caso en particular probablemente fue más sencillo, parece, porque desde el punto de vista de la fiscalía era relativamente directo, no hubo mucho testimonio de expertos, por ejemplo. Eso toma mucho tiempo cuando ambos lados tienen testigos expertos que están declarando y discutiendo entre sí. La fiscalía armó lo que debieron haber pensado que era un caso sencillo. Ante el veredicto, te preguntas si su oficina quedó insatisfecha y si tenían todo en orden. Porque cuando subes y pierdes en cargos como estos, cuando son los cargos más graves, tienes que regresar y preguntarte, ¿qué hicimos mal? ¿Qué corresponde a la fiscalía y a la defensa en tu trabajo al determinar qué evidencia tienen y cuál necesitan obtener? Quizá, al verlo en retrospectiva, piensan, ¿pudimos traer a un testigo? Sé que tenían al propio menor en el estrado, y estoy seguro de que se sentían muy bien con él como testigo. Los mensajes de texto, cartas, su diario y videos de vigilancia de ella entrando, fortalecieron mucho el caso en los cargos sexuales que enfrentaba. Pero ¿cuál es la estrategia normalmente cuando se trata de asegurarte de que estás contando una historia que mantenga a los miembros del jurado interesados y no los aburra, pero que tampoco les quite hechos importantes? Correcto, diste en el punto clave. Si eres abogado penalista, ya sea fiscal o defensor, debes ser narrador de historias. Los mejores abogados que he visto en la corte también son grandes narradores de historias. Y son ellos los que han logrado, ya sea que les salga de manera natural o que sea algo en lo que han trabajado durante años, armar una narrativa de tal forma que el jurado pueda seguirla, entenderla y creerla. Y al final del día pueden aceptar tu versión de los hechos. Así que si eres, ya sabes, esto lo vemos mucho en abogados jóvenes, fiscales jóvenes, abogados defensores. Tal vez no tienen las habilidades para contar historias que desarrollarán más adelante en su carrera. Pero esas cosas, ya sabes, los jurados están acostumbrados a ver programas de abogados en la tele y películas. Y ven estas presentaciones simplificadas que son, ya sabes, pulidas y elocuentes. Y entran ahí esperando eso, lo esperan. Perdón, tengo un perro aquí, Chris. Disculpa. Así que los miembros del jurado entran ahí y esperan una presentación simplificada. Esperan que los abogados sean como los hombres y mujeres que ven en la televisión. El problema es que alcanzar ese nivel toma tiempo, aunque no estés en la televisión. Sí, porque estoy seguro de que incluso en casos como el de Casey Anthony, José Báez era como un showman muy bueno contando su historia. Viste que el veredicto fue a su favor. Uno pensaría que esa es la expectativa, incluso en un condado rural como Adir, donde ocurrió todo. Sé que los fiscales piden 14 años de sentencia por los otros 2 cargos de los que fue hallada culpable. Aunque no fue declarada culpable de solicitación para asesinato, el haber tenido contacto sexual y enviar mensajes explícitos a este chico son cargos graves. ¿Qué suele considerar un juez en una decisión como esta sobre si ella podría recibir la sentencia? Y sé que cada jurisdicción es un poco diferente, pero en términos generales, ¿qué toma en cuenta un juez para determinar cuál será realmente esa sentencia? Recuerda que el juez estuvo presente en todo el juicio.
El juez ha podido evaluar la honestidad y el carácter de la acusada en esa pequeña ventana que es el juicio, incluso si es un juicio de 2 días donde la está observando. Aunque la acusada no testifique, el juez tiene la evidencia que presentó la fiscalía. El juez ha observado el comportamiento de la acusada en la mesa de defensa. Eso es algo que creo que muchas veces se pasa por alto. O sea, cuando estás en la corte en un juicio, es como si estuvieras actuando en una obra de teatro si eres el abogado defensor y tienes que decirle a tu clienta que todos la están observando durante todo el proceso. Incluso en receso, cuando no pasa nada, todas las miradas están sobre ti. El juez considerará los antecedentes penales y la historia del acusado, así como la naturaleza del delito. En este caso, debido a que ella estaba en una posición de autoridad, creo que un juez va a ser mucho más severo al sentenciar que si fuera una situación diferente. Porque cuando se te da esa autoridad, por ejemplo, en su puesto como maestra, un juez va a decir, abusaste de eso. Y por eso hay una sanción que va a ser más fuerte de lo que normalmente yo daría. Aunque fue absuelta del cargo de solicitación de asesinato, hubo pruebas de que comentó querer que su esposo muriera, aunque la defensa alegó que era una broma. Tuviste al menor en el estrado diciendo que al menos él pensó que ella hablaba en serio. Se informa que él dijo eso, aunque sentía que no lo haría y nunca lo pensó en serio. ¿Podría eso, aunque fue declarada culpable, influir en la decisión de un juez sobre, bueno, ella aún dijo cosas bastante perturbadoras, al menos sobre su esposo, a un testigo que declaró en este juicio? Sí, absolutamente. Las declaraciones de los testigos van a estar presentes en la mente del juez mientras toma la decisión sobre la sentencia. ¿Sabes? Los jueces a veces se sorprenden por el veredicto de un jurado y en su mente pueden de alguna manera ajustar el castigo para que se ajuste a lo que ellos creen que realmente sucedió. Los jueces aceptan el veredicto del jurado, pero también han estado presentes y escuchado los testimonios durante las pruebas. Y, sabes, he tenido casos donde los jueces se frustran porque la fiscalía no pudo cerrar el trato y convencer al jurado. Y entonces podría haber algún esfuerzo por parte de un juez para decir, mira, yo estuve presente, sé lo serio que es esto. Aunque no te declararon culpable, sé lo que escuché. Eso lo ves de vez en cuando. Un juez querrá aplicar lo que observó en ese juicio. Aunque sean 2 días, escucharon bastante evidencia. Creo que dependerá de la historia y la posición de la persona en la comunidad y su autoridad. ¿Y esto es una aberración o es algo que esta persona ha tenido un historial de comportamiento que no es apropiado? En este caso no lo sabemos, pero al mismo tiempo el hecho de que ella estuviera en una instalación, en una posición de autoridad, obviamente va a tener un efecto. No estuve en la sala cuando se leyó el veredicto, pero estoy seguro de que hubo alivio para la acusada al no ser declarada culpable del cargo principal. Pero luego llega el golpe de que aún así fue condenada por estos otros dos cargos y podría pasar un buen tiempo en prisión, quizá 14 años. Eso representa gran parte de tu vida en prisión. ¿Cómo son las emociones para la defensa? Donde estoy seguro de que como abogado estás emocionado porque, o sea, parece que hubo un trabajo legal bastante bueno durante el juicio. Pero al mismo tiempo, tu cliente igual se va a ir por un buen rato. ¿Cuál es la emoción y dinámica tras eso? Y la conversación con el acusado. Llévanos a la sala en ese momento. Claro. Bueno, como abogado defensor, haces todo lo posible para preparar a tu cliente para el peor escenario. O sea, ya terminó el juicio y tienes un tiempo con ellos después de que el jurado se va a deliberar. Estás esperando el veredicto y repasas todos los escenarios con tu cliente. Ya lo has hecho antes, pero lo piensas de verdad cuando esperas un veredicto. Le dices, ya sabes, aquí está la posibilidad. Esto fue lo que se vio bien para nosotros. Esto fue lo que no se vio bien para nosotros. Ya sabes, prepárate para el peor escenario posible. Y los mejores abogados son capaces de preparar a sus clientes para esa eventualidad. Mira, si ves el juicio de O.J. Simpson, sabes que sus abogados le dijeron que había una posibilidad muy seria de que lo condenaran aquí. Así que cuando llega el veredicto y es menos de lo que quería la fiscalía, en este caso no fue una absolución total, pero la defensa tiene que estar satisfecha. Poder conseguir una absolución en el cargo más grave. El cliente, el acusado, estará aliviado, aunque aún enfrenta prisión, no es tanto como habría sido. Así que hay una sensación de alivio, aunque es muy probable que vayan a pasar algún tiempo en prisión.
Y por último, sabes que la fiscalía y lo que puedan presentar están pidiendo 14 años. Cuando la sentencien en noviembre, ¿qué puede hacer la defensa para tratar de limitar el daño y la cantidad de tiempo que pasará en prisión? La defensa, desde ahora hasta la fecha de la sentencia, se va a enfocar en mitigar su condena, proporcionando información al juez sobre ella. ¿Quién es? ¿Cuál es su historial? ¿Qué la llevó a este lugar? ¿Qué hay que el juez deba considerar para mostrar algo de indulgencia? Me refiero a que preparas todo un libro sobre tu cliente. Obtienes antecedentes familiares, sociales, médicos y laborales. Hablas con amigos, hablas con vecinos. Para hacer un gran trabajo en una sentencia así, necesitas básicamente un libro sobre tu cliente, la acusada, para dárselo al juez y decirle, así es ella. Así es como llegó aquí. Ella cometió un error. No ha cometido errores como este antes, si ese es el caso. Estás creando una historia sobre tu cliente, la acusada, basada en hechos para que el juez vea razones para no imponer la pena máxima. Aquí hay muchas razones para no darle la sentencia máxima. Veremos cómo se desarrolla. Sé que la sentenciarán en noviembre. Impactante veredicto de no culpable, aunque probablemente pasará bastante tiempo en prisión. John Day, abogado penalista. Gracias por explicarlo. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Me da gusto verte. Gracias, Chris. Eso es todo en On the Case de Law and Crime. Suscríbete en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.